Bienvenidos a De 3 a 3, tus minutos de entretenimiento y cultura. Buenas tardes, me presento. Yo soy Santana de la Vega y hoy, para el episodio 25, episodio de aniversario, un año, cuando estés escuchando esto, se celebra un año de la grabación de presentación con el cual arrancamos esta aventura del podcast. Para celebrar, primero les tengo que contar una breve historia. El hecho de que, como era de celebración, de goce, la idea de que el 25 fuera de salsa cubana estaba latente. Pero con todo lo de la pandemia, de que no hubo oportunidad de ir a clases, de poder entrevistar de frente, como nos gusta en su salón, a la maestra cubana, hubo que ver un poco de modificaciones, de ver, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a presentar? Wow, haciendo agüitas, ahí nada más, ahí en el lugar de la Shantumagia, estábamos pensando, ¿y ahora qué será? Y en eso, una estudiante de letras que nos ayuda en la preparación de esa magia, me comenta, acabo de ver la película de Mary Shelley, quien es la autora de Frankenstein. Y sí, fue como, oh, interesante. ¿Por qué no hablar de ese personaje tan épico, tan mítico y de tan popular, tanta fama, de tanta monstruosidad? Y, ok, venga, va. Debo aceptar que yo no era muy fanático de este tema, de este título, por el hecho de lo que nos ha vendido el cine. Pues sí, cuidado, el cine que ha transformado toda la imagen, todo lo que es en sí el monstruare de Frankenstein. Como ven. ¿Por qué? Por el hecho de que se juega con el título donde sabían que ese nombre, ese apellido, es el nombre del creador o de la creación. Sabían de todos esos mitos que hay detrás de la historia. Pues hoy les vamos a revelar un poquito con toda esa investigación que tuvimos, en el cual fue bastante rica, fue una navegación en océanos de información, en el cual encontramos múltiples datos curiosos que hoy voy a platicar unos cuantos con ustedes. Empecemos. El nombre original, ¿saben cuál es? Frankenstein o el moderno Prometeo. Empecemos por ahí, el hecho de que ustedes cuando escuchan Frankenstein, ¿qué se les recuerda? Un gigante, un hombre enorme, medio lento, que a la vez está como lo que nos ha vendido el cine. Pero ¿será eso la realidad? ¿Será que eso es lo que tripió la autora al momento de escribirlo? ¿Realmente las máscaras sí son así, con esa imagen del personaje verde? ¿Tenía Frankenstein el famosísimo jorobado que le ayuda, Igor? ¿Será que existe? ¿Será que todo lo que nos han vendido es real? Pues cuidado, porque hoy les vengo a desgarrar su realidad, a desgarrar la historia y pues a uno que otro darle de corte a su infancia. Bueno, si hasta ahorita he captado su atención, iniciemos un poco con la autora. La autora es hija de Mary Wollstonecraft. Sí señor, así como lo escuchan, quien era pionera del feminismo y en 1792 escribió La Vindicación de los Derechos de las Mujeres. Su padre, ella, murió por parte de una infección dentro del parto al darle luz a Mary Shelley. Su padre, William Godwin, también era político, escritor y de pensamiento anarquista, en el cual él fue como con sus novelas, se le puede decir que fue como de los primeros en hacer en el género de misterio y suspenso con las aventuras de Caleb Williams.
Con una educación avanzada por parte de tremendos ejemplos como padres, ella después se va a Escocia a estudiar, en el cual conoce al hombre del cual se enamoraría y serían como mutua inspiración para crear el poeta Percy Bysshe Shelley. Con Percy tuvo 4 hijos, en el cual 3 fallecieron. Y la desgracia no paró ahí. Entre la malaria, disentería y demás cosas que habían ahí, hubo una tragedia en 1822 cuando estaban por Italia. Percy no solo era amante de la poesía y de las letras y de crear con ese amor que le tocaba tan romántico, sino del hecho de que era amante de la navegación. Y en una de sus navegaciones, estando en Italia, no volvió. Pero aquí, en este episodio, en esta grabación, lo que ustedes quieren escuchar es su ópera prima, Frankenstein, de 1818, la cual escribió con tan solo 18 años y la publicó a los 20. Para hablar de su publicación, primero tenemos que hablar como todo el viaje de la editorial en el cual ella buscaba a quien publicara su obra, pero no podían creer que esa trama o esa historia, esa narración fuera por parte de una niña. Con su corta edad era como casi imposible, y más, otra negativa importante era que era mujer. Ahí nos vamos un poco a que la editorial que aceptó con la condición de que el prólogo lo escribiera su esposo, para que la gente creara como cierta confusión y el hecho creyeran que él era el autor. Cosa que hay algo parecido y similar con lo de J.K. Rowling y Harry Potter, creo, tengo entendido por ahí. ¿De dónde nace todo este viaje para crear semejante historia? Tenemos que regresar en el pasado y viajar hasta 1816, el año sin verano. Lo importante es que están en Villa Diodati. Villa Diodati, cerca del lago de Ginebra, en Suiza. Y estando ahí, una de esas noches de junio de 1816, se dice que Lord Byron empezó a hablar sobre fantasmagoria, que son unos cuentos y relatos de terror alemanes. Después de los relatos y de esa noche tan macabra, donde se estaban comentando todo ese tipo de cosas, fíjense nada más. Lord Byron dice: vamos a poner un reto que cambiaría la humanidad entera hasta la actualidad. ¿Cuál era ese reto? Crear un relato de miedo. Con respecto a lo que se había platicado, ¿quién lo iba a cumplir? De los participantes, se dice que John Polidori, que era el médico personal de Lord Byron, escribió El vampiro, una novela que esconde una tragedia, ya que cuando se publicó venía como autoría de Lord Byron. Y el doctor Polidori como que no pudo, y a los 2 años, con esa agonía y esa desesperación y frustración, se suicidó con veneno. Pero de eso no vamos a hablar el día de hoy. Ese no es el tema que nos involucra a nosotros, sino nosotros queremos hablar más sobre Frankenstein o el moderno Prometeo. En esas noches de tormentas eléctricas y lluvia incesante, se dice que a través de un sueño y visiones, todo fusionado por las noches al dormir, ella vio a un estudiante de impías, a un científico que experimentaba con cadáveres. ¿Será que de ahí nace todo? Aquí es donde vamos a empezar a dar algunos datos curiosos, ya que si son tan curiosos como yo, van a decir: ¿y por qué el nombre Frankenstein? Pues vamos a ver. Primero, ¿es nombre o es apellido? Hay un castillo de Frankenstein, no sé si sabían eso. En el suroccidente de Frankfurt, en Alemania, por Darmstadt, está el castillo de Frankenstein. El castillo de Frankenstein lo construyó por allí de 1240 y algo
Conrad Rice von Freiburg, en el cual se cambia el apellido y se va a la piedra de los francos, Frankenstein, los francos que eran una tribu germánica de esa región, en el cual se cambia el apellido a Conrad Rice von Frankenstein, y de ahí construye su castillo, que en la actualidad es muy famoso, y si están por la zona es una visita obligada, ya que ahí hoy se organiza uno de los festivales más grandes de Halloween, que son como de 3 semanas, en el cual nace de que las tropas americanas en 1979 o 77 por ahí se llevan la tradición y su cultura americana y empiezan a hacer el festival de Halloween, con otras carreras y muchas más cosas que se generan y se festejan hoy en día en el castillo de Frankenstein. Pero ¿qué otro dato curioso hay en ese castillo? ¿Qué otro mito o leyenda aparece por ahí? Ahí es donde empieza a ver como diferentes personajes, que será que con ellos evolucionó la historia y de ellos se inspiró para crear la obra. Empecemos por ahí. Johann Conrad Diggle. Él nació en ese castillo y se dice que en cierta obsesión le vendió el alma al diablo, en el cual lo que él robaba cadáveres de los cementerios y experimentaba para transmitir y mutar y cambiar el alma de un cadáver a otro. También es famoso por el aceite Dipper, un líquido maloliente y medio baboso, del cual se hizo de huesos, de miembros de animales y de sangre, en el cual se cree que es el elixir con el que uno encuentra la inmortalidad. ¿Será cierto? Vamos probando. Sí, tiene un sabor algo desagradable, pero bueno, todo sea por el poder y por la fuerza para poder continuar. Otro de los datos es que esa historia se hizo tan famosa que llegó a los hermanos Grimm. Sí, Jacob y Wilhelm, famosos por sus cuentos del Bosque Negro, supieron darle su historia, en el cual se hace y se crea la leyenda, en el cual se dice que su fantasma, espíritu, espectro aparece en la semana entre Navidad y Año Nuevo, sentado en el tejado de la capilla del castillo de Frankenstein. Otro de los mitos que se creó fue que era tanto el magnetismo que había en ese castillo que las brújulas se volvían locas y no podían funcionar dentro del territorio. ¿Algo les suena? Galvanismo. Eso de experimentar con corrientes eléctricas y hacer que los cadáveres se muevan. Y él experimentó con ranas, que se dice que Mary Shelley lo vio en una exposición. ¿Será que también eso influyó? Otro de los personajes es Giovanni Aldani, que era sobrino de Luigi Galvani y siguió por el camino del tío, y él se hizo famoso porque era un showman, daba espectáculos con electroshots y curaba como las enfermedades mentales a través de toques, y pues jugó y puso como las corrientes a través de pinzas como conductores, en el cual se hace legendario, llega a la fama por su actuación en la prisión de Newgate en Londres, en el cual con George Foster le da los toques, le pasa la electricidad, le pasa la corriente. ¿Y qué es lo que sucede? Que el cuerpo empezó a moverse, empezó a sangrar, empezó a brotar algo asqueroso, atroz, que se dice hubo un infarto que provocó una muerte de tanto impacto entre los presentes. Eso fusionado a lo que se dice que era su amigo Andrew Cross, en el cual era pionero de la electricidad, y él experimentaba reanimando la vida de insectos. Veamos el otro parte del título de la novela: el moderno Prometeo. ¿Quién era Prometeo? Prometeo, hermano de Epimeteo, es nada más y menos que se convence a su hermano. Él tiene el don de ver el futuro, en el cual convence
vence a su hermano en la lucha contra los dioses de los titanes y se salvan del castigo en el Tártaro, en el cual Pumofar, Armando, como trabajando para los dioses, les dan la tarea de crear la vida, en el cual ellos tienen el poder y los dones para hacer vida y crean los animales, y en eso seguían los humanos, los cuales fueron creados desde la arcilla. Se dice que para darles más protección ante la oscuridad de los depredadores nocturnos, les da el fuego, para que tengan protección y alimento a la vez, tengan como esa luz y puedan cazar mejor. ¿Qué pasa? Que después Zeus pide sacrificios y pide que les digan de más y hagan rituales venerándolo, y hacen un sacrificio de un toro en el cual quieren engañar al primero de los dioses, Zeus. Él se da cuenta y les da como castigo, les roba el fuego y los deja en la oscuridad total otra vez. La penumbra, el miedo regresó. ¿Qué pasa? Que Prometeo escala por el monte del Olimpo y le roba a Hefesto la llama y la regresa a los humanos, el fuego que significa el conocimiento. Zeus se vuelve a enojar y pone un castigo ejemplar en el cual lo encadena, y todos los días un buitre, una ave salvaje le come el estómago y se va reconstruyendo, y al día siguiente se lo vuelve a comer. Y eso es en sí el mito de Prometeo, que en el cual aquí se juega con el hecho de que querrá decirnos la autora sobre Dios, conocimiento y todas las líneas o lo que puede pasar si pasas esa línea. Cuidado. Y entonces ahí, una vez que tenemos el título, ahora sí, vamos metiendo a la historia de la novela, esa literatura clásica que es la pionera de la ciencia ficción y como el cierre de las novelas clásicas en el género gótico, Frankenstein o el moderno Prometeo. Pero para hablar de ello y de las cartas en las cuales Walter le escribe a su hermana Margaret en el Polo Norte buscando el paraíso que se cita mucho a Satán. Satán es como el ejemplo del que el paraíso perdido de John Milton. John Milton, un pequeño dato curioso que se me hizo eco cuando estaba investigando, es el personaje del abogado del diablo, o sea, el nombre del diablo, el abogado del diablo, de la película de Al Pacino, Charlize Theron y Keanu Reeves. Un pequeño dato ahí. A invitarlos a que la lean, pero sí, inicia con las cartas de este empresario que anda buscando el paraíso. Allí en el Polo Norte quedan atorados en el hielo, pasan 2 trineos y ahí encuentra ese desconocido que se escribe Víctor. Ese desconocido Víctor Frankenstein le dice que tiene una historia que contarle y que le ayude, porque ya anda medio en una agonía y malherido. Esos relatos y esa forma de decirle que él tiene esa historia te lo pone de una como introducción, en el cual desde ahí ya empiezas como, ok, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? Yo quiero, ¿cuál es la historia? Y sí, Víctor Frankenstein, sufriendo, es quien cuenta la historia. Y bueno, ahí es como inicia la historia y le da vida a muchos personajes que te van contando y una fusión de sucesos increíbles que les invito a que la lean. Pero ¿qué pasa? ¿Que eso es realmente lo que conocemos? ¿Lo que se dice en la novela es lo que hoy conocemos de Frankenstein? Creo que no. Creo que la cultura ha sido influenciada por el poder del cine y todo eso que se ve en la televisión. Las primeras adaptaciones fue en 1910, cuando en el cine mudo se hizo una película de 13 minutos interpretando la historia. Es de las más como apegadas a lo que viene en la historia. Después de ahí, de las más famosas, es la de 1931, Frankenstein, de James Whale, en el cual hizo inmortal a Boris Karloff. Boris Karloff junto al maquillista Jack Pierce fueron un actor y un
un maquillista o como podemos decirlo, pero un creador de personajes impresionantes de la época en el cual hicieron personajes como Drácula, el hombre lobo, la momia, y a través uno actuaba y el otro maquillaba y ellos son los que le dan vida a lo que hoy conocemos como Frankenstein. Ese monstruo con los tornillos, con las cicatrices, así alto que se mueve. De ahí nace esa figura y todo ese movimiento de Boris Karloff. Y en esa historia aparece el señor Fritz, que es lo que después se transformaría como Igor, quien padece de sífilis y tiene su joroba, y aparece ya con el nombre de Igor en El hijo de Frankenstein años después. Pero se hace inmortal en la comedia de Mel Brooks del 74, y ahí todo el mundo ya empieza a relacionar a Frankenstein con Igor. Pero ¿qué es lo que pasa después? Después ya vienen sin fin hasta un personaje que no podemos olvidar, no podemos descartar la aparición del mismísimo Santo contra la hija de Frankenstein de 1971. Freda Frankenstein es la malvada que quiere la sangre del santo. No sé si esta es la máscara del santo de Rey Misterio, pero es una máscara de la lucha libre. Ojo, que para hablar de películas, la que más se asemeja a lo que es la novela es la del 94, en la que aparece Robert De Niro. Robert De Niro, que interpreta a un asesino y con el cual hacen los experimentos, y de ahí sale Frankenstein. Experimentos en el cual el doctor agarra las máquinas, juega, le da toques, empieza a jugar, fusionar. Vamos a mover aquí. Empieza a jugar, mover los toques, las agarras, todo eso va creando la historia, la leyenda que se fue como transmutando y fusionando y cambiando a través del tiempo hasta crear sin fin de adaptaciones que entonces le da como ese juego de la vida, de la época, de lo que puede fusionar y lo que fue y todo ese revuelto en el cual la época de la que vivían se metía, que era a través de la alquimia antes de la revolución industrial, buscando la inmortalidad. Y ya, y después de ver todas esas películas, hubo otra vez como esta confusión a mí, en el cual te quedas de, ok, a ver, entonces todo lo que me habían dicho, ¿cuál es la verdad? Y estaba como, tengo que volver a leer la novela, ya me confundí, leí la novela, empecé a planear este episodio, después vi todas esas películas, esas series, ya te quedas como demasiada información confusa y wow. ¿Qué es lo que más me gustó de la novela? Lo que más me gustó es eso, el shock de descubrir como la verdad de algo que no me gustaba, porque en el cine te lo ponen como un género de terror, y aquí es más de la gótica, de la ciencia ficción, y te quedas como wow, y la forma en como toda la trama y la narración es increíble, entonces eso fue demasiado como sorprendente todo este asunto y te quedas de wow. ¿Y por qué se escribió hace más de 200 años y sigue siendo como tan actual el tema? ¿Y por qué la recomiendo? La recomiendo por el hecho de que recomiendo que la lean. Si ven películas, ojo, cuidado con la selección, pero leer la novela es realmente una aventura. Y aquí vamos a lo que son tres palabras que describan este episodio. La primera, como ya lo vengo diciendo, asombro. Asombro por todo ese impacto que genera el tema, la obra maestra de Mary Shelley, en el cual el mismo título, el mismo personaje, se roba el nombre de su creador, de Frankenstein, porque el personaje, el engendro, el monstruo, tiene puras palabras que lo caracterizan sin decir nombre, en el cual ahí se juega al hecho de que hasta la autora le puso como cierta borrosidad y te quedas de wow, ok, porque ustedes sabían que Mary Shelley era la autora o nomás conocían como yo el nombre y mito de Frankenstein, ese hombre monstruo verde, medio lento y así.
No, no es nada de eso, es muy elocuente la historia, te lo pone como aprende a leer y cómo es como capaz de convencer y tiene sentimientos y una joya de lectura. La segunda palabra es fuego, fuego por el hecho de que si nos vamos desde los orígenes de la humanidad y los cavernícolas, era el fuego el que hizo que se pudieran proteger, alimentar, como ya se platicó un poco en el mito de Prometeo. La verdad es fuego por el hecho de que este episodio me entró como eso, como una llama que me revive, me da cierta pasión para empezar a hacer este tipo de video podcast. Y la tercera palabra es vida. Vida por el hecho de que todo lo que se juega a través del asombro, del fuego, de la creación, es eso, generar vida, jugarle a Dios entre qué límites, pero la oportunidad de eso, de crear, de experimentar, y la muerte, y que todo es una fusión de momentos y todo está conectado, pero te da valor en el juego de la vida. Y esto fue un episodio más en De 3 a 3, tus minutos de entretenimiento y cultura. Muchas gracias por escucharnos y espero lo hayan disfrutado, hayan aprendido tanto como yo en este nuevo episodio. It's alive! It's alive! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?